Bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional. La Universidad Aprende Educación en Contexto. Durante 5 días estaremos compartiendo reflexiones, experiencias y saberes sobre la dimensión pedagógica de nuestra universidad en los últimos años. En esta página web, en el menú superior, podrán encontrar la agenda de cada uno de los 5 días y noticias sobre el Congreso. Todos los días iniciaremos a las 9 de la mañana con una conferencia magistral. Para ingresar a esta conferencia, pueden dar clic en vivo, allí deben dar clic en auditorio principal y listo. Recuerden que tenemos 1000 cupos concurrentes en las salas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de nuestro Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la UNAL. Damos la bienvenida al profesor Julián de Zuviría, uno de nuestros egresados, una persona que siempre ha defendido la educación pública en nuestro país, una persona muy reconocida por todos nosotros como una voz crítica, una voz que siempre tiene algo que decirnos en temas de educación. Bueno, además, pues obviamente a mí no me gusta usar esa palabra, pero un experto, asesor de varios países en América Latina en temas de educación, incluido el nuestro. Actualmente asesorando 40 instituciones educativas en la ciudad de Bogotá en cuanto a sus proyectos pedagógicos. El profesor Julián ha tenido la deferencia de acompañarnos esta mañana en esta charla magistral inaugural del día 2, que esperamos sea para todos y para todas fuente de aprendizaje, de inspiración para lo que se viene en las 2 jornadas y los 6 simposios que tendremos hoy día martes. Profe Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. El piso es suyo y bueno, aquí ahorita nos encontraremos en un ratito para las preguntas de nuestro público. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Diana, muy buenos días para todos. Para mí en realidad es un honor estar en la Universidad Nacional. Soy egresado, fui profe, asesor, y volver a reflexionar. Y hoy vengo con una reflexión de carácter pedagógico en torno a la pregunta: ¿dónde creería yo que habría que hacer, que habría que pensar distinto tipo de reformas para el trabajo que se hace en la universidad? Hace unos 4 años a mí me invitaron a comentar en la Universidad Nacional precisamente una ponencia del rector de una universidad francesa. Se llama École 42, la universidad. Fue una charla que me impactó mucho porque es una universidad que no tiene profesores en el mismo sentido que hoy le damos al término. No tiene clases, no tiene en sentido estricto tampoco un currículo, no solicita que los que vayan a ingresar tengan ningún tipo de título, pueden entrar niños, adultos. Es una universidad gratuita que ya está en 12 países del mundo y la han querido traer a Colombia. Yo no estoy diciendo que esa sea la ruta, pero sí quiero mostrar que se están haciendo cosas bastante innovadoras en algunas universidades del mundo. Esta es una universidad concentrada en el área de tecnología, de ingeniería de sistemas, y lo que hacen es les plantean unos problemas a los estudiantes, y los estudiantes trabajan con quien quieran, a la hora que quieran, como quieran, para resolverlos. Es bien distinto como está concebida esta universidad. Y en realidad es que hay
muchas dudas sobre la universidad desde el punto de vista pedagógico. Hace un buen tiempo, los grandes innovadores de la ciencia, de la tecnología, abandonaron la universidad. Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg. La pregunta es, ¿será que hoy pasa lo mismo? ¿Será que abandonan sus estudios para, por ejemplo, ir a crear las empresas? ¿O será que las universidades actuales sí están formando a los grandes innovadores que requiere el mundo? Eso no solo pasa en la superior, sino en la básica. Pues tal vez la persona que de mejor manera interpretó y reflexionó sobre la educación, Stanislao Zuleta, pues abandonó la educación básica y nunca pasó por la universidad, salvo para dar sus conferencias. Hay muchas empresas hoy en día que no exigen título universitario, que desconfían de los títulos. Eso pasa sobre todo en dos campos, en el campo de administración y en el campo de sistemas, pero grandes empresas, IBM, Amazon, Intel, Starbucks, no exigen títulos universitarios. Y como este es un congreso de educación, pues traigo algunas preguntas que me han dado vuelta y que me entristecen incluso hacerlas, y es, ¿qué pasará con nuestro sistema de formación para que, si se organizaran todas las pruebas Saber Pro y se hacen, y se mira quién está en el último lugar, encontramos, por ejemplo, a los educadores, encontramos que el menor nivel de lectura crítica del 2012 al 2019 lo alcanzamos los educadores. Lo mismo pasa en razonamiento numérico y lo mismo y más triste pasa en competencias ciudadanas. Mi última columna en El Espectador es sobre el tema de los médicos y traigo una investigación sobre agotamiento en los médicos. Y si hay cosas que uno se pregunta como esta, ¿estamos formando los médicos que necesita el país? Yo no tengo ninguna duda de que la formación es muy buena, tengo enorme reconocimiento a múltiples universidades, pero de lejos muy especialmente a la nacional. Pero la pregunta que hago es otra. ¿Son los médicos que necesita el país? Porque yo tendría muchísima duda de si el país necesita esos niveles de especialización que están dando hoy por hoy las universidades. La mayoría de los niños mueren por problemas que cualquier médico general podría resolver. Pero la pregunta más difícil, la más compleja, es si estamos formando los ciudadanos que necesita un país que no ha podido salir de la guerra. La pregunta es si estamos formando individuos que confíen en los otros. Y ahí evoco una frase del maestro Takeuchi cuando decía en el auditorio León de Grave que un matemático colombiano era mejor que un matemático japonés, pero que dos matemáticos colombianos no tenían nada que hacer al lado de dos matemáticos japoneses. Y yo podría agregar, bueno, y 5 matemáticos colombianos terminan o en rumba o en pelea. No sabemos trabajar en equipo. Entonces la pregunta es, ¿está haciendo algo la universidad en esos terrenos? Porque yo creo con Mocus que en general la gente es muy partidaria de las reformas en la universidad, pero con dos condiciones: que no sean esta reforma y que no sea ahora. Todos, decía Mocus, están a favor, siempre y cuando no sea esta ni sea ahora. Entonces la pregunta que yo me he hecho a lo largo de la vida, yo creo que uno viene al mundo a hacerse preguntas, es si las universidades están cambiando nuestras estructuras profundas. Si uno hace una prueba de argumentación
al iniciar y al culminar, si mejoraron sus estructuras argumentativas o deductivas, si se mejoró su lectura crítica, si se mejoró su razonamiento numérico. No si saben más. Es una pregunta distinta. Y yo he hecho esos cálculos de pruebas de valor agregado y no le va muy bien a las universidades. Le va mejor, eso sí hay que decirlo y hay que reiterarlo, le va mejor a la universidad pública que a la privada. Y eso es bien importante captarlo, porque puede que haya universidades privadas que en Saber Pro tengan este resultado, pero lo que no se capta es que en Saber 11 los resultados son estos. Por lo tanto, desde el punto de vista de valor agregado, es relativamente poco. Lo que encontramos en las públicas, en general, es que ingresan con un Saber 11 más bajo y culminan con un Saber Pro más alto. Pero así es como uno debería evaluar a una universidad. Es un poco absurdo que se evalúen por Saber Pro, porque es como evaluar independiente del punto de partida que tuvieron. Es como una carrera de 10 kilómetros, donde, claro, algunos pueden llegar más lejos, pero la pregunta es, ¿dónde empezó la carrera? Y vuelvo a mi pregunta a nivel ético, a nivel de tolerancia, a nivel de respeto a la diferencia, a nivel de actitudes democráticas. ¿Por qué hay que repensar la universidad hoy por hoy? Habría dos grandes argumentos, me voy a concentrar un poquito más en el uno, el dos, yo lo he trabajado en múltiples ocasiones, pero básicamente es porque el mundo ha cambiado de una manera muy alta a nivel político, económico, social, y los cambios de la universidad son muy lentos. Y el otro argumento es ya hoy bastante más reconocido, y es que la básica no logra alcanzar las competencias básicas de lectura, de comprensión, de interpretación. Se evalúa, por ejemplo, también argumentación y los niveles son muy bajos. O sea, no se alcanza lo básico, que es leer, escribir, no se alcanza en la educación básica. El primer argumento tiene que ver con que el mundo ha cambiado, la pandemia sería un muy buen ejemplo, pero uno podría poner múltiples ejemplos a nivel económico, político, comunicaciones, de cómo está interconectado el mundo. Un virus que aparece en una provincia en China, al cabo de 2 meses estaba en 160 países. Es impresionante. Lo mismo sucede si hay una mutación, por ejemplo, del virus en Brasil, pues uno lo encuentra días después en Chile, en Argentina, en Medellín también. O sea, es muy impactante la manera como está geográfica, política, económicamente conectada al mundo. Pero eso que pasa en el mundo no pasa en la educación. La educación no tiene un sistema, no está articulado, por ejemplo, la inicial, la básica, la media. A mí me han invitado a la Nacional también a múltiples seminarios sobre la articulación de la media y la superior, y si a uno lo invitan a esos eventos, y si se hacen esos eventos, pues es porque no está articulada la media y la superior. Pero el problema es más delicado y es mucho más grave en la universidad que en el colegio. El problema es que la ruta que adoptó el modelo universitario es la fragmentación, es el trabajo cada vez más especializado. En medicina es muy, muy claro. En medicina en la Universidad Nacional, una materia como anatomía la pueden estar trabajando 15 médicos y cada uno tiene 1 semana, 2 semanas, porque en realidad cada uno se especializa en una muy pequeña parte. La pregunta es si eso es bueno para el pensamiento. Y la respuesta es no. Para el saber puede ser, pero para el
el pensar piensa con generalidades. El pensamiento necesita visiones más globales, más transdisciplinarias. Y si bien en las universidades se habla y se usa este término todo el tiempo, realmente las universidades adoptaron una ruta por completo la contraria. Entonces, la hiperespecialización que hay en la universidad le impide a uno llegar a las ideas de carácter general, lo fragmenta. Entonces, el profe de una materia no tiene que ver con el profe de la otra materia. Entonces, está fragmentado la manera como se trabaja y se fragmenta en parcelas. El peligro de eso es que desaparece lo esencial porque se disuelve. La segunda tensión que uno puede pensar que refleja el problema de las universidades es que frente a un mundo totalmente cambiante, un mundo totalmente impredecible, nadie sabe si este tercer pico va a ser más fuerte que el primero y el segundo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe si el viernes vamos a estar confinados en Bogotá o si el siguiente lunes lo vamos a estar o si va a haber un confinamiento un poco más largo. Nadie sabe si la vacuna que nos comenzaron a poner a un ritmo lentísimo en Colombia, hacen fiesta porque estamos llegando al 1% de la población inmunizada, pero nadie sabe si esa vacuna nos durará 1, 2, 3 años. Nadie sabe si la vacuna nos protegerá contra la cepa de Brasil o la de Sudáfrica o la inglesa o otra que emerja incluso en nuestro propio país. O sea, vivimos un mundo muy, muy, muy incierto. El candidato que ganó, el nuevo presidente en Ecuador, obtuvo el 19% de los votos hace 2 meses y medio y el candidato que perdió tenía cerca del 40% de los votos y en 2 meses cambió por completo el escenario político y queda de presidente Lazo. O sea, ese es el mundo. Es un mundo muy, muy cambiante en todos los sistemas, pero con una excepción. El sistema universitario es casi la antítesis de la incertidumbre, de la flexibilidad. Lo digo con tristeza, yo quiero muchísimo a mi Universidad Nacional, pero cuando estuve como estudiante, cuando vi cálculo 1, 2, 3, me fue muy, muy bien, recuerdo, pero siempre pongo como anécdota que aunque me fue excelente en cálculo, con nota de 5, nunca entendí ni una sola idea, nunca. O sea, yo no podría explicar qué es una derivada, no. ¿Y qué es una integral? No. ¿Y qué es una ecuación diferencial de segundo grado? No. Realmente me parecían unos ejercicios lo más rutinarios, descontextualizados, mucho más que en la básica. Pero cuando volví de asesor, vi que 30, 40 años después no había cambiado absolutamente nada. Y cuando acompañé, por ejemplo, a una facultad, la Facultad de Economía, la acompañé 2 años a pensar curricularmente, no asistía el grupo de trabajo en cálculo y seguían en un trabajo profundamente rutinario. Entonces, yo sí observo una segunda tensión ahí clarísima y estoy mucho más de acuerdo con la tesis de Darwin de que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más flexible, la más adaptativa, la que responda mejor al cambio. Y este periodo va a ser muy claro y van a salir muy fortalecidas de la pandemia instituciones, empresas e individuos más flexibles, más adaptativos. Y la última de las tensiones para poder plantear hacia dónde creo que tendría que marchar es la más compleja de todas, y es qué es lo que hace uno
en una universidad? Uno aprende ciencia, uno aprende una teoría científica, uno sabe ciencia o uno desarrolla un pensamiento científico. Y son dos cosas bien distintas que las ilustro en esta pregunta. Cualquier joven actual sabe más de ciencia que Aristóteles, porque pues tiene 25 siglos de historia. Con Aristóteles pues no se conocía los principios de la física, de la química, de la biología, de la medicina. Bueno, pero eso no quiere decir que piense mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se hace en una universidad? Y el gran problema es que uno la información no la guarda en el cerebro, sino uno la información la guarda en depósitos externos como un celular, una USB, la nube. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos en la universidad cuando le enseñamos, por ejemplo, a un muchacho que la derivada de x al cubo, uno baja ese 3 que está allá arriba chiquito, lo pone aquí al lado, después pone la x y a ese número chiquito le quita un número? ¿Qué pasa en su estructura de pensamiento? ¿La modificamos o no? Y yo creo, como dice Pepe Mujica, y él lo dice de una manera más bella, que en realidad los depósitos de conocimiento no están acá en la cabeza, sino están afuera, están básicamente en lo que se usa un nombre muy bello, muy poético, la nube. En otras palabras, dice él, están todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa, en la capacidad de formular preguntas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. Y la pregunta es, ¿qué peso le da hoy la universidad a la pregunta? ¿Cuántas veces una evaluación es diseñe una pregunta? Este es un trabajo muy importante, el de Ken Bain. Es un trabajo sobre quién ha encontrado con los profesores universitarios, con los mejores profesores, y la respuesta que él da es que estos profes no solo trabajan un contenido de una disciplina, sino, en términos muy técnicos diríamos, hacen metacognición. Piensan cuáles son los obstáculos para trabajar a partir de allí. Son profes que enfatizan en, diríamos también más técnicamente, en procesos de pensamiento. No en la disciplina, sino en desarrollar ciertos procesos. Por eso él dice, además, estos profes, en lugar de pensar solo en términos de enseñar historia, biología, química y demás asignaturas, hablaban de enseñar a los estudiantes a comprender, que es un proceso, aplicar, es otro proceso, analizar, sintetizar, evaluar, que es un proceso metacognitivo, evidencias. El segundo argumento, el tiempo no me lo permite, pero la idea de partida es que en Colombia, después de 10 años de que un joven esté en su colegio, la mitad no ha aprendido a leer, no puede inferir una idea. Y en Colombia, después de 10 años y 100 maestros, solo 1 de cada 1000, menos de 1% en realidad, es 9 de cada 1000, pero menos de 1% alcanza lo que PISA llama una lectura crítica, que es el nivel 5. Menos de 1 de cada 100. Entonces la universidad tendría que tener esto en cuenta. El otro problema, y aquí lo planteo para la básica, es que la básica no reduce la brecha. Es decir, que quien asiste a un colegio oficial no desarrolla de la misma manera sus procesos a quien asiste a un colegio privado. El problema es que
los privados, hay de todas las categorías, y aquí este es el promedio de los privados. Entonces no corresponde a los privados de altos estratos, porque también hay privados de estrato 1 y 2, pero las brechas en Colombia se vienen agravando desde hace 20 años y se vienen agravando de manera muy preocupante. Y eso es muy delicado porque el papel de la educación es la movilidad social, es que el hijo de una persona de un estrato 1 no tenga que pertenecer al estrato 1, no esté condenado a la pobreza. Y cuando las brechas se aumentan, el problema es que la educación entonces no cumple ese papel de movilizador. Y este que sí es un dato de la universidad, lo señalo apenas de pasada, pero nos muestra un problema muy delicado. Y es que las universidades no retienen a los estudiantes que ingresaron. La mitad se les va, más o menos entre el 45% se retira, no logran permanecer. Lo más triste desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, es que el 72% de los que desertaron corresponden al estrato 1 y 2. Ese es el último dato del 2019. Eso quiere decir que solo 1 de cada 10 jóvenes de estrato 1 ingresa a la universidad en el país. Pero además de que solo 1 ingresa, solo el 10%, el 72% abandona. Y obvio, hay factores de distinto tipo, pero para insistir en los pedagógicos, yo he estudiado esto en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, insistiría en que uno de los orígenes del problema tiene que ver con los bajos niveles de consolidación de la lectura con la que llega. Esto me permite llegar a mí a la tesis de que necesitaríamos 3 grandes reformas a nivel de las universidades. Una, la que tiene que ver con el modelo pedagógico, la manera como es pensada la relación entre estudiantes, el saber y los profesores. 2, la que tiene que ver con la perspectiva de curricular, donde enfatizar qué tipo de relación entre un contenido y otro. Y 3, con el sistema de evaluación. En general, las universidades, todavía no inician procesos de evaluación, sino están muy centradas en el nivel más bajo, es la calificación, que es la certificación. ¿Por qué hablamos de la necesidad de repensar el modelo pedagógico? Lo voy a formular con una pregunta. ¿Por qué en las universidades es tan frecuente que haya un auditorio? Eso dice cuál es el papel del maestro, cuál es el papel del estudiante. Eso implica de alguna manera ese diseño arquitectónico, una concepción del modelo pedagógico. En general, está prevista en la universidad para que un maestro hable y para que un estudiante escuche. Está pensada desde la perspectiva de la cátedra magistral. Si la universidad fuera pensada desde la perspectiva de la investigación, si la universidad fuera pensada desde la perspectiva del debate, no tendrían esa estructura. Tendría, por ejemplo, estructura de mesas para que hubiera, como tendría que haberlo, muchísimo más debate de ideas, pero es que no ha sido pensada. Ha sido pensada desde un contenido muy particular, ha sido pensada desde una transmisión, desde un modelo pedagógico que consiste en que yo enseño y no en que el estudiante va generando preguntas y no que el estudiante va consolidando una serie de competencias para leer, para escribir, y no que el estudiante tiene un rol mucho más activo, por ejemplo, que antes de la clase tiene que llegar con la lectura, o no, por ejemplo, desde la investigación. La tesis de grado es un muy buen ejemplo de un modelo pedagógico distinto, pero la tesis de grado tristemente se ha ido debilitando, se ha ido pasando al posgrado cuando debería ser bastante lo contrario, y el modelo que se encuentra en la tesis
donde yo tengo una pregunta, donde yo voy leyendo, como diría Zuleta, nadie puede leer si no tiene una pregunta. Entonces, la ventaja que tiene la tesis es que uno lee de manera muy distinta. La ventaja que tiene ir a un debate en una universidad es que uno lee de manera distinta. Nosotros en la Universidad del Magdalena creamos nuevas materias, pusimos a prueba estas ideas y trabajamos durante un año con asignaturas como debates. Y me decía la vicerrectora que nunca había visto leyendo tanto a los estudiantes. Claro, es que si yo estoy preparándome para una discusión, leo distinto, comprendo muchísimo más, porque estoy articulado a partir de la pregunta. Tendríamos que trabajar de una manera mucho más contextualizada. Y un problema que tenemos en educación en el país, la imposibilidad de escuchar al otro, la imposibilidad de reconocer al otro, creo que la universidad tendría que abordarlo. Y Zuleta lo plantea de una manera muy profunda cuando dice que no se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración cuando se habla desde la verdad, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca, porque entonces el pensamiento del otro solo puede ser error o mala fe. O sea, una tarea nuclear en la educación es promover la duda, la reflexión, el reconocimiento de verdades distintas, de paradigmas distintas, de que las ideas de los otros pueden ser incluso más claras que las que yo estoy planteando. El segundo gran cambio tendría que ver con el currículo. Yo sí creo que la universidad tendría que repensarse para darle mucho más peso a elementos transdisciplinarios. Yo sí creo que la universidad peca por un predominio de lo específico, de lo fragmentado, de lo particular, de lo desarticulado. Y en ese sentido es grave que jóvenes que llegan a la universidad, obvio, quien aprueba en la Universidad Nacional está en general arriba de los estudiantes del país, no hay ninguna duda, pero es que el país está muy atrás, que la mitad de los jóvenes no entienden absolutamente nada. O sea, estar arriba no quiere decir estar con buenos niveles, por ejemplo, de lectura. Y las pruebas de la Nacional, desafortunadamente, no captan los problemas de lectura con los que llegan los estudiantes. Habría que trabajar hacia transdisciplinariedad, más asignaturas conjuntas, antes de que esta es también la idea que estaba presente en la reforma en la Universidad Nacional, darle más peso a la facultad, que hubiera un trabajo más conjunto antes de que ya estemos en ingeniería química, en ingeniería mecánica, pues necesitamos miles de elementos comunes, ya lo hemos dicho, competencias que no se formaron en la básica y se forman mejor con estudiantes de áreas distintas. Eso es más positivo para el desarrollo del pensamiento. Y un punto, tal vez por tiempo insistiría solo en este, que tanto trabajo, reflexión hay sobre el componente ético, emocional. Yo creo que es fácil darnos cuenta en la misma Universidad Nacional, una universidad con 2.000 maestros, cuando uno se pregunta ¿y cuántos psicólogos hay? En mi época, que había muy parecido el número de estudiantes, había 4 psicólogos para todos los estudiantes. Ahí muestra el poquísimo peso que la universidad le da a los aspectos, a la dimensión moral, ética. Creo que las asignaturas tendrían que plantear cientos de debates de todo tipo en torno al aborto, en torno a la eutanasia, en torno a la evasión de impuestos. Bueno, yo creo que las universidades tienen un sesgo
delicadísimo a nivel académico. Y por eso, si uno rastrea los grandes estafadores, se encuentra que es muy común que ellos pasaron por las universidades y les fue muy bien y tuvieron maestrías. Pues un caso ejemplar en Colombia es la tesis de grado Ética y el papel de las empresas, una tesis de grado meritoria que hace uno de los grandes estafadores, Guido Nules. Se gradúa con honores, no en la Nacional, pero se gradúa con honores de la universidad por su trabajo en ética. O sea, creo que está faltando muchísimo componente moral, ético, ciudadano, porque al fin de cuentas esa es la pregunta de la, de la formación, de toda la formación. Ya insistí en la necesidad del pensamiento global. Y paso al último tipo, porque he hablado de la necesidad de repensar el modelo pedagógico, de la necesidad de repensar el currículo, de darle más peso a aspectos más transversales. Y el último, que sería el de la calificación. Si un docente en una universidad devuelve el trabajo, como suele suceder con mucha frecuencia, al culminar el semestre, eso no sirve para nada. Devuelve los exámenes y le dice, mira, usted aprobó, usted no aprobó. Ese es un muy buen ejemplo de lo mal que está la universidad en evaluación. En realidad a eso no se le llama evaluación. Eso lo que es una certificación. Yo certifico si usted aprobó o no aprobó. Pero yo no estoy diciendo cómo van sus procesos y qué tiene que cambiar. Eso debería estar prohibido, por ejemplo, en una universidad. Y es obvio por lo siguiente: si yo hago una prueba a mis estudiantes hoy y no les digo nada y les entrego el examen al final del semestre y les vuelvo a hacer la misma prueba al final del semestre, lo más seguro es que los resultados sean los mismos, porque lo que produce aprendizaje es la retroalimentación. Es que a mí me ubiquen dónde están mis dificultades. Es que el profe me llene mi examen de observación, me llene el trabajo de observaciones. Cuando exponga me diga, no, mira, sí, mal. Eso es lo que produce. ¿Por qué? Porque aprender no es que yo no tenía una idea y me llegó desde afuera. Eso fue lo que creyeron los modelos de la transmisión del siglo pasado. Aprender es cuando yo reestructuro una idea. Entonces, la certificación no impacta el aprendizaje. Lo único que lo impacta es si yo retroalimento. Eso es algo que en general en las universidades no se hace. En las universidades tendríamos que empezar por hacer pruebas diagnósticas de cómo llegaron los estudiantes para ver qué ajuste, qué cambio logra la escuela. Eso es lo que serían pruebas de valor agregado en cada una de las asignaturas. Si los profes de la Universidad Nacional no hacen prueba diagnóstica, es muy poco probable que sepan si impactaron o no impactaron. Y la prueba diagnóstica tendría que decirme cómo estaba el estudiante en los procesos previos, en los conceptos previos, en las competencias previas y más aún, más compleja. Y cómo está frente a lo que yo voy a trabajar para ver si tengo que ajustar con este grupo lo que yo tenía previsto. Eso sería una prueba diagnóstica. Y una prueba formativa es cuando yo le digo al estudiante, listo, saque el cuaderno, listo, reúnase con el compañero, listo, debatan, discutan y vuelvan a entregarme el material para ver si hubo o no hubo cambio. Cuando los estudiantes hacen trampa, es porque el sistema valora la calificación y no el aprendizaje. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿hacen trampa los estudiantes en la universidad? Y lo otro que uno tendría que ver es qué es lo que hay que evaluar, porque
evaluar lo que sabe el estudiante hace parte de un modelo pedagógico de transmisión de información. La pregunta que la evaluación tendría que contestarnos es cuál es el desarrollo de ese estudiante en procesos de pensamiento, en estructuras más profundas. Y eso implicaría algo que no alcanzo a desarrollar, pero implicaría una idea de partida. Y es, yo no podría hacer la misma prueba para todos los estudiantes, porque no todos los estudiantes están en el mismo nivel de desarrollo de sus procesos. Y eso implicaría que yo tendría que hacer trabajos diferenciados con unos y con otros, pruebas diferenciadas con unos y con otros. Y eso también implicaría que es bastante absurdo que un profesor diga que usted sacó 2,5, 2,8, es una ilusión positivista. Nadie sabe, desde el punto de vista del desarrollo, usted en qué nivel está, y muchísimo menos para poder decir si es 2,5, 2,8. En Francia tienen en prueba un modelo así, que es un modelo en la media, que eliminó todas las calificaciones y que evalúa por niveles. Es lo mismo que hace Saber, por ejemplo, cuando dice usted está en lectura crítica o lectura profunda o lectura de macroproposición. Es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema de estos en prueba desde hace 30 años y pues le cambia a uno el papel de la evaluación y el papel de la mediación. Sintetizo, entonces he planteado la necesidad de repensar el modelo pedagógico, un papel mucho más activo del estudiante, un papel donde el estudiante investiga, lee previamente, participa, dialoga, debate, hay mesa redonda y no solo cátedra. La cátedra es útil, pero requiere de una ejercitación posterior. La lectura, obviamente, sería clave, pero ojo, los estudios que yo he hecho en la Nacional me muestran que en promedio un estudiante tiene que leerse aproximadamente 2 libros en 10 días, cada 10 días, pero recuerden los niveles de lectura que hay en el país, recuerden los niveles de comprensión lectora. Y recuerden que la Universidad Nacional hace relativamente poco por consolidar esos procesos de lectura, ni se diga esos de escritura. Habría que repensar ese modelo. Dos, habría que repensar currículo. Las competencias son una muy buena oportunidad porque las competencias son integrales y esta es una deuda de la educación. La universidad tiene que formar mejores ciudadanos, más éticos. Esa tesis de que el derecho no tiene nada que ver con la ética, pues realmente le ha hecho un enorme daño a la educación universitaria, que ha descuidado los elementos éticos, los dilemas morales que tendrían que discutirse, plantearse, sino cuándo, cómo formamos un individuo más integral y un pensamiento más global. Y tres, tendríamos que pasar a sistemas ya no de calificación, sino de evaluación. Y ojalá que evaluemos el desarrollo y ojalá que evaluemos estructuras más profundas y no si el muchacho sabe o no que la derivada de que al cubo es 3x a la 2, que eso es totalmente impertinente. Eso no cambia ni las maneras de pensar, ni las de sentir, ni las de convivir, ni las de actuar. Yo termino con la pregunta de si se va a aprovechar o no esta pandemia para repensar la universidad. Creo honestamente que como sostiene Durkheim, las sociedades necesitan estas crisis a veces para repensar y volver a las preguntas fundamentales. Creo que esta es una muy buena oportunidad de volver a las preguntas fundamentales de la vida, de cuál es el sentido de la vida y en este caso de cuál es el papel que tendría que tener una universidad.
si seguir transmitiendo informaciones o desarrollar pensamiento crítico y formando individuos que nos ayuden a construir un mejor país. Y por eso, la última cita es de un cineasta argentino que en un diálogo, cuando le planteaban que para qué servían las utopías, él decía que la utopía está en el horizonte. Yo camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Muchas gracias, muy amables. Bueno, profe Julián, muchas gracias. Tenemos acá el chat del auditorio principal reventado de preguntas y, como siempre, el tiempo no nos va a alcanzar. He seleccionado una porque imagínese que usted siempre leyéndonos la mente, ahorita uno de los simposios de la mañana está dedicado exclusivamente a esta reflexión que como universidad tenemos que hacer con respecto a eso que nosotros en la Nacional llamamos la nivelación en lectoescritura. Ya que a partir de nuestro examen de admisión, los estudiantes son clasificados como que tienen que hacer una nivelación o no en matemáticas y en lectoescritura, y justo tenemos que reflexionar muy seriamente qué es lo que pasa en esos cursos. De aquí entonces voy a unir las preguntas de Guilherme Jiménez y de María del Pilar Hurtado, que le preguntan cómo fortalecer la escritura y la lectura en el contexto de la universidad y cómo batallar en contra de la óptica tradicional de reducirla a la evaluación de textos escritos por los estudiantes. Bueno, los jóvenes que llegan a la Nacional llegan muchísimo mejor que a la gran mayoría de universidades, pero de todas maneras llegan con problemas muy graves porque la básica está totalmente perdida en sus prioridades y no logra consolidar lectura y escritura. Lo grave es que las pruebas que aplica la universidad no son buenas para esto. En ese sentido son mucho mejores las pruebas saber si han avanzado en lo que tiene que ver con lectura, si califica la lectura por niveles, por lo tanto determina el nivel de desarrollo. Lo ideal sería utilizar las pruebas saber para orientar los procesos. Los primeros semestres tendrían que darle un peso altísimo a la lectura y la escritura, pero el problema en la escritura, por ejemplo, es que el profe en la primera materia de primer semestre le dice al muchacho tiene que escribir un ensayo. Bueno, y eso sí está, diría Vygotsky, totalmente por encima de la zona de desarrollo del 99% de los estudiantes que llegan a la universidad. Tendríamos que hacer un trabajo con microensayos, tendríamos que hacer un trabajo antes del ensayo, con los planos del ensayo. Decía Marx en El Capital que la más hábil de las abejas es muy torpe al lado de los más torpes de los hombres, porque el hombre siempre construye, no como la abeja una casa, sino 2 casas. Es muy profundo, a mí me inspiró muchísimo esa lectura de hace décadas, pero me inspiró pedagógicamente a pensar cuál sería la primera casa que habría que hacer en la escritura. Y por eso diseñamos, y lo explico en un texto que yo publiqué con la Universidad Nacional, Diálogos de la Economía con otras Ciencias, yo ahí explico esto, y es, antes de hacer el ensayo, o sea, antes de escribir,
habría que diseñar el plano. ¿Y qué es el plano? Es la estructura de las ideas. ¿Y qué es un ensayo? Básicamente una idea. Es una sola idea. Todo gira en un ensayo en torno a una idea que es, y la hemos denominado la tesis, pero esa idea está argumentada. Entonces aparece un segundo tipo de ideas que son los argumentos. A su vez, esos argumentos están subargumentados, por lo tanto es un subtipo de idea y es argumento y subargumentos. Pero los términos de un ensayo tienen, digámoslo, se usan de determinada manera. Entonces, en los ensayos es necesario delimitar la acepción que uno le da al término. Básicamente, esto es un ensayo. Una idea con unos términos que se usan de determinada manera y que están argumentados. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que pedir los planos de los ensayos y nunca pedir el ensayo si antes no han escrito los planos. Habría que hacer mucho ejercicio de diseño de plano. ¿Y qué son los planos de los ensayos? Pensamiento. Es una estructura de las ideas. Los primeros semestres tendrían que estar volcados a consolidar estas competencias como la lectura, como la argumentación. Les puse durante la charla el ejemplo de cómo si organizamos debates sobre el tema que quiera, no importa el tema, los estudiantes consolidarían la lectura mucho mejor, porque, vuelvo a Zuleta, se lee desde las preguntas. Entonces, todos los mínimo, los 2 primeros semestres tendrían que estar muy volcados a este trabajo de lectura y de escritura. Muy volcados. O sea, es que un joven que tenga problemas en la lectura no puede entender física, química, biología, estructura, no puede entender la teoría de Ricardo, de Marx, no puede. Es que un joven que no tenga la lectura está inhabilitado para acceder a la ciencia. Entonces, todos los profes de los 2 primeros semestres de toda la universidad, por eso no debería estar el joven ya trabajando en ingeniería química. No, tendría que hacer un trabajo general de facultad en torno a la consolidación de lectura, de escritura y otra cosa. Él, ¿quién es él? ¿Para dónde va él? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Por qué llegó a esta universidad, a esta carrera, en este momento? Sí, las universidades son para eso. Cuando las principales universidades del mundo han abierto carreras de qué es la felicidad, cómo conocernos más, pues las universidades han encontrado que esa es la pregunta más importante para un joven universitario. Entonces, no solo es lectura y escritura, es también quién es el joven y para dónde va. Tiene que ser un trabajo transversal. Por lo tanto, puede haber un apoyo de un experto que les oriente y les dé las herramientas. Eso no tiene sentido si todas las asignaturas no hacen un trabajo similar. Por lo tanto, los profes de la Universidad Nacional le dicen, léase este libro. Mi recomendación es, no le digan léase este libro, sino léase esta página. Léase este mini artículo, léase esta reseña. Así habría que trabajar en los 2 primeros semestres, porque más que leer mucho, lo que hay es que releer. El núcleo del problema no está en la lectura, sino en la relectura, es decir, en las relaciones de la lectura y el pensamiento. Profe, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por su generosidad, por acompañar este espacio hoy. Ojalá pudiera conectarse por ahí a los simposios, porque los temas que usted ha mencionado hoy son los del día de hoy. Las habilidades comunicativas, la formación de docentes,
quiénes son nuestros estudiantes. Ese es un tema muy importante para la universidad, así que usted nos deja totalmente calientitos, estirados para lo que viene el día de hoy en los diferentes simposios. Profe, muchísimas gracias a todos y todas las asistentes. Entonces vamos a tomar 5 minutitos de descanso. A las 10 en punto, ya saben, deben conectarse en las salas de los simposios de su interés. En la mañana, entonces, habilidades comunicativas, la segunda sesión de aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, y la primera sesión de los programas de la universidad que están dedicados a la formación docente. Estos son los simposios de la mañana. Profe Julián, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 4 minutos. Bueno, un abrazo para todos. Un gusto, un honor estar con ustedes. Profe, muchas gracias. No.